Génesis 22. El tema de hoy, las pruebas y la fe. Bienvenida, ¿cómo está? Me gozo. Ya tenemos quórum. Las pruebas y la fe. Vamos a compartir el tema de hoy. Por favor, me verificas ahí, joven ilustre. Todo está muy bien. Ok, Génesis. Las pruebas y la fe. Es un estudio muy importante que tenemos que desarrollar, puesto que como saben, el tema de la prueba se debe de tocar una vez al año para comprender cómo se mueve la voluntad del Creador, cómo se mueve la voluntad de Dios. Surgen preguntas grandes como si Dios conoce, ¿por qué nos prueba? ¿Acaso a Dios le gusta torturarnos? ¿Acaso a Dios le gusta, le gusta torturarnos? ¿Le gusta que suframos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? El episodio que se va a leer, que no vamos a leer todos los versículos, aunque sí vamos a buscar bastante en la escritura, vamos a ver cómo en toda la escritura, y podemos decir de Génesis a Apocalipsis, se presenta eso, el ser probado. Pablo explica mucho acerca de las pruebas y todos hacen reflexiones, o sea, hay ciertos pasajes bíblicos donde se habla una reflexión acerca de la prueba, pero es algo que sí existe. Es constante, es diaria prácticamente y es necesaria para una autoevaluación, de saber cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Con esto vamos a intentar conocer por qué prueba, vamos a conocer cuál es la metodología que tiene el Creador, ¿verdad? Y cuál es el objetivo de probarnos. Una cosa es por qué nos prueba y otra cosa es el objetivo. O sea, ¿qué tenemos que alcanzar nosotros? Que nosotros sepamos realmente por qué. Y qué, o sea, cuando uno pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué con todo esto que me está pasando, qué quieres de mí? ¿Por qué tanta cosa, verdad? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Por qué estoy sufriendo estas condiciones que me están pasando en la vida? Entonces, sí también está en la Escritura qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, por eso vamos a estudiar y vamos a desarrollar todo este detalle, paciencia con el estudio bíblico, porque hay varios textos. Lo iba a hacer en dos partes, pero le quitamos la frescura, entonces lo vamos a hacer un solo y esa va a ser nuestra enseñanza de la mañana. ¿Ok? Así que vamos a estar aquí. Génesis 22, ¿lo tenemos? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que el Eterno bendiga esta palabra y nos ayude en la enseñanza. Amén. Bueno, debemos de entender que casi es similar esta orden que el Eterno le da a Abraham comparada con la primera de Génesis 12, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Aquí le dice también que le sacrifique su hijo en uno de los montes que ya le va a decir. O sea, en ninguno de los dos hay un destino marcado, sino que él le va a indicar. Sabemos toda la narrativa está en una porción de la oración del Sidur hebreo que es la Akedah. Akedah es la lectura, cada mañana se lee este pasaje para recordar cómo nosotros tenemos que estar preparados ante las circunstancias que el Creador nos demanda. Esa es la idea. O sea, la lectura no es un devocional separado de mi alma, al contrario. Cada vez que lo leo yo debo de recordar que cada día tiene sus desafíos. Cada día el Creador me va a demandar a mí, de acuerdo a mi propósito, de acuerdo a mi llamado.
así como en las categorías de deportes hay niveles, así también en la espiritualidad. Hay gente que solo tiene una capacidad para un territorio cercano, ¿verdad? Hay gente amateur. Con los amateurs el Eterno no les exige demasiado. Están los intermedios y están los pro. ¿Vean? Aquellos que el Eterno les demanda. Porque tiene algo grande para ellos, pero algo grande no se refiere a fama y fortuna, sino que una responsabilidad grande. Esas palabras que el tío Ben le dice a Peter Parker en El Hombre Araña son ciertas, cuando dice que un gran poder representa una gran responsabilidad. Y de alguna manera, pues, todos estamos aquí para cumplir algo que el Creador demanda. Un propósito que el Creador demanda. Todos estamos aquí para eso. Nadie viene aislado. Algunos son amateur, otros son intermedios y otros son profesionales. El nivel de exigencia profesional, voy a comenzar por ahí, es porque a veces hay demasiada incredulidad en el entorno, entonces uno tiene que ver más, tiene que invertir más fuerza, más desarrollo espiritual, porque todos los que están alrededor no desarrollan eso. ¿Ya? Entonces, a veces tenemos el caso de los profetas de Israel, que todo el pueblo cae en idolatría y el profeta se tiene que aislar y tiene que pasar todo el tiempo en oración y en conexión con Dios, porque el pueblo ya cayó en idolatría, entonces él tiene que separarse. Es un nivel demasiado elevado. Aquí no es cuestión de que todos van a ser profetas, todo depende de acuerdo a su propósito. Entonces, cuando dice acá que el Eterno probó a Abraham, la palabra probar, ya sabemos que es nisá o nasá en el hebreo, porque aquí es como aparece. Y probar significa tentar o intentar, ¿verdad? ¿Tentar qué? O sea, tentar es, el objetivo es para superar alguna debilidad y probar es para ascender a otro nivel de fe. ¿Okay? Esos son los términos que la Escritura pone dentro de esto. Entonces, todos estamos sujetos a ello. Incluso la tentación está dentro del término prueba. ¿Ok? O sea, uno de los métodos que el Eterno ocupa para probarnos es la tentación. La tentación y la prueba no son iguales. La tentación está dentro de la prueba. ¿Ok? Entonces, sabemos bien, y ya lo hemos estudiado en otros años, que Abraham fue probado 10 veces. ¿Verdad? Y aquí recordando, dando un repaso, ¿no? 10 veces. La primera vez cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela. La segunda vez cuando viene la hambruna. La tercera vez es cuando Sara es llevada al palacio de Faraón. La cuarta vez es cuando él está involucrado en la guerra de los 4 reyes. La quinta es cuando toma a Agar como esposa. La sexta es cuando le toca circuncidarse, que esa es una prueba muy fuerte, lo hace él mismo, a sí mismo. La séptima sería cuando Sara otra vez vuelve a una tentación, a una prueba, pero no igual que Egipto, sino donde Abimelech. Es decir, donde la esposa de Abraham entra a una cultura de violencia. Abimelech es violencia y Egipto es idolatría. Entonces, son 2 etapas que pasan ahí. Por eso es que uno dice, porque aquí aparece que lo mismo, ¿verdad? Que con Egipto le dice a Sara, di que tú eres mi hermana, y con Abimelech dice lo mismo. Y es porque son 2 niveles diferentes. La octava es la expulsión de Agar. La novena es cuando expulsa a Ismael. Y la 10ª, que es esta última, es cuando Isaac es, Abraham es llamado para sacrificar, entre comillas, a Isaac. 10 pruebas. Y esas 10 pruebas, prácticamente toda la vida de Abraham murió a los 175 años. Cuando Dios lo llama, en Génesis 12, él tenía 75 años. Y eso lo dice la Escritura, eso nos lleva a calcular que todo este episodio duró 100 años. ¿Ya? Y en estos 100 años,
Si ustedes se fijan, no es solo en la juventud que uno es probado, no solo es en la niñez que uno es probado, sino que uno es probado toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos un propósito. Todos. Entonces, siempre, si algún día, puede haber un día de respiro, los famosos tiempos de refrigerio, un break, pero siempre somos probados. Abraham también aprendió a entender que cada prueba era un objetivo. Todos llevaban a lo mismo, conocer al Creador, conocer a Dios, tener esa intimidad con Él. Pero como repito, las pruebas son totalmente diferentes. Veamos, los levitas tienen un tipo de prueba, porque su nivel de santidad es diferente a un rey. ¿Ya? Un levita es una cosa y un rey es otra cosa y alguien del pueblo es otra cosa. Entonces no podemos homogenizar el aspecto de la prueba porque no sabemos para qué lo llamó el Creador a cada uno. ¿Ya? Entonces hay personas que están limitadas. Hay personas que tienen una limitante que no les permite alcanzar y uno dice, no se le puede pedir más. ¿Ya? Ahora, si una persona dice, yo quiero conocer más de Dios, acuérdense lo que platicamos aquí un ratito con mi hermano, se me va la piscucha. Ernesto, gracias. Con mi hermano Ernesto estuvimos hablando de que el conocimiento es algo limitado. Acuérdense que conocimiento no es sabiduría. El Eterno siempre quiere que tengamos sabiduría. No que tengamos conocimiento, porque el conocimiento simplemente es temporal. O sea, en el cerebro se nos olvida. Entonces, la manera de convertir ese conocimiento en sabiduría es a través de la experiencia. Entonces, las pruebas buscan que evolucione, fíjense bien, la palabra evolucionar son cambios lentos, que evolucione nuestra área espiritual, que conozcamos de qué está hecha nuestra alma, que conozcamos que el alma no es un término cursi, que solo se ocupa en los poemas, sino que es la herramienta, o sea, no es la herramienta, sino que es la parte intangible de lo que somos. El alma es el receptor de todo lo que el Eterno va a proveer. Entonces, yo no conozco mi alma, yo conozco mis instintos. Puedo conocer mi temperamento, pero la única manera que me va a ayudar a conocer mi alma es a través de la prueba donde mis instintos y mis elementos físicos son forzados a detenerse o se vuelven impotentes ante una circunstancia. Entonces la prueba siempre es necesaria. Ahora, ¿quiénes son probados? Tenemos personas que nunca han asistido, nunca se han congregado en ningún lugar y dicen, es que estoy pasando una prueba. Eso no es prueba. Las pruebas solamente son para creyentes. No estoy diciendo que es para cristianos, pentecostales, bautistas. No. Toda persona que decide buscar al Creador y decide querer tener esa intención de acercarse a Él, tiene que ser probada para que uno se conozca a sí mismo y ver hasta dónde puede llegar. Eso se llama alcances y limitaciones, ya lo habíamos estudiado antes. Entonces, no son sencillas, las pruebas no son fáciles y las pruebas tampoco son algo que ya una vez pasé y ya no vuelve a pasar, siempre va a pasar, ¿verdad? O sea, no esperemos que haya un final feliz. Siempre al terminar un episodio dice continuará. Siempre hay algo que va a continuar. Entonces tenemos que trabajar con eso. Ahora, ¿por qué prueba decíamos? Bueno, dice acá en Deuteronomio capítulo 8, se lo leo por Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y 2, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que habría en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Ok, aquí encontramos el por qué. Ahora, no en Abraham, porque en Abraham en ese momento cuando dice Dios lo probó, uno se sorprende y dice, híjole, lo probó, ¿verdad? ¿Pero por qué? Entonces el Eterno lo explica un poquito ahí en Deuteronomio, ya en cuanto a un pueblo, a una nación. Pero siempre es personal. La idea es que tengamos el momento de reflexión, y esto es importantísimo porque una prueba sin reflexión no es aprobada. O sea, no paso la prueba si no me detengo y hago una pausa para conocer por qué está pasando esto. ¿Ok? Yo necesito eso. No es que estoy pasando por una prueba, ya pasé la prueba. No, quédese un ratito, piense, siéntese y evalúese. Porque esa es la parte, eso es lo que el Creador quiere. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que estemos que ya pasó una prueba. ¿Y de dónde me ha traído el Señor? Y empieza a llorar. No, siéntese y evalúe. ¿Ya? Porque muchas veces es prueba y otras veces es consecuencia. ¿Ok? A lo mejor yo en algún momento de cipote yo maltraté, humillé a gente y de repente hay gente que me humilla a mí. Entonces no es prueba, es consecuencia. Yo humillé, yo desacredité, yo denigré, yo hablé a espaldas de alguien y después te digo, yo sé que hay gente que me critica. No, es que esta gente lo critica a usted porque usted ha criticado gente. Entonces no es una prueba. Es un boomerang que acaba de regresar. Y viene con más fuerza. Entonces uno tiene que examinarse a sí mismo. Por eso es que es clave, es sentarse. Yo tengo amigos que tienen un temperamento tan fuerte y todavía dicen, yo no entiendo por qué me pasa tantas cosas. Yo le digo, sentate y pensá, recorre tu vida. Examina tus caminos. Examina tus sendas. ¿Qué es lo que has hecho en todo ese trayecto de la vida? ¿Cómo has tratado a la gente? Y sentate y pensá. O sea, yo no puedo decirle a la persona, porque si yo le digo, mire, esto es por lo que usted ha hecho. Si yo se lo digo, es como que yo soy el que estoy reflexionando por la persona. No, cada quien tiene que descubrirse. Por eso, mire, la capacidad de meditar y de reflexionar ante una circunstancia es de cada uno. Y eso nos hace entender muchas cosas en la vida. No es que llega donde uno, ¿y por qué cree que me está pasando? Si a mí no me pregunten, porque yo no conozco toda su vida, yo no sé cómo es en la casa, yo no sé cómo es en el trabajo, yo no sé, hay ciertas áreas de la vida que yo soy invisible, en ese momento no estoy. Entonces, es importante que uno tiene que reflexionar. Porque cuando dice aquí el texto, para saber lo que había en tu corazón. Y recuerden que el corazón en la escritura es el término lev. Y lev decíamos que es el lugar donde almaceno todo lo que aprendo. Entonces, cuando yo paso por una prueba, yo tengo que sentarme y examinar qué es lo que he aprendido de todo esto. ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Si es una consecuencia, pues tenemos la capacidad de pedir perdón a nuestro Dios, y si hemos ofendido a alguien, pedirle a Él la oportunidad de poder hacer las paces con la persona. Pero sí, tenemos que examinarnos, eso es clave para la superación de la prueba. Las pruebas se superan previa reflexión, o sea, cuando haya reflexión, esa es señal. Por eso decíamos que el ser humano pasa de fanatismo, frustración, reflexión y madurez. Entonces la frustración viene cuando yo quiero hacer las cosas bien y me pasan cosas malas, cosas negativas. Hoy que estoy yendo a aprender, hoy que estoy estudiando, hoy que empecé me está pasando esto. Momentos, no es porque hay gente que se escuda en el diablo, ¿verdad? Y es que mire, es que el diablo es astuto. Sí, pero ahí dice más que toda la bestia, a menos de que, ¿verdad? Pero no es que
sea astuto. No, lo que pasa es que a veces le echamos la culpa al diablo. No es culpa del pobrecito, ahí tiene trabajo que hacer. ¿Ya? Su trabajo es tentar, porque a eso lo mandó el creador. ¿Ya? No es que va a venir y le va a manipular a usted. Usted se deja manipular y es cosa suya. Pero no es él. Uno tiene que reflexionar uno. O sea, eso ya, que usted ahora está estudiando y le están pasando cosas difíciles, es porque ya había un detonante antes. No es porque el diablo lo quiere estorbar. No, ese es su trabajo. Es como los zancudos, a veces no lo siente. Otras veces sí siente la picada. Entonces, no siempre es así. Entonces, uno tiene que examinarse y reflexionar. ¿Por qué me pasó esto? Ya, esto es culpa mía. Yo sé que esto fue porque es que ya entiendo, yo de cipote hice esto, ¿verdad? Y ahora la estoy pagando. Ya. Hay gente que dice, no, pero estaba ahí ni sabía esto. Es que no importa. Eso es lo bonito. La prueba es para el creyente. La consecuencia es para todos. ¿Ok? Es para todos. Ya, si hay gobernantes que dañaron a la gente, pues tendrán sus consecuencias. Ellos podrán decir que me juzgue la historia, pero son consecuencias que van a tener porque el Creador dejó establecido aquí una ley. La ley de la siembra y de cosecha. Eso ya está. Entonces, sea o no creyente, está bajo esa ley. No voy a decir que ya no soy bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ahí es una ley que ahí está. Entonces, la prueba es diferente. Entonces, por eso comienzo con la consecuencia para que sepamos diferenciar. Entonces, cuando dice cuidaréis, dice el texto en el versículo 1 del capítulo 8 de Deuteronomio, dice cuidaréis. La palabra cuidar es levantar un cerco, porque estoy comenzando de cómo manejar esto de la reflexión de la prueba. Uno tiene que aprender a levantar un cerco, a poner atención, y esto es importante. Esto es importante, miren, uno tiene que aprender a poner un cerco de protección de las lecciones que uno aprende en la vida. Tenemos que aprender eso. A veces no aprendemos y por eso se repiten los eventos. Se repiten los problemas, se repiten las cosas porque no hemos tenido la capacidad de cuidar. Una lección que da el Creador, siempre hay que cuidarla. Siempre. No creer que uno lo sabe todo. Aquí con el Creador no es como con los papás, que uno, cuando el papá empieza a mirar, hijo, tal y tal, ya entendí, ya sé. No, al papá tal vez le puede decir así. Pero al Creador no. El Creador siempre, cuando Él dice, mira, agarrar la lección, enmarcarla en tu vida y acordate siempre. Acordate de eso. Porque eso es vital para el crecimiento. Mis peldaños para crecer son las lecciones que yo aprendo. Uno no crece espiritualmente orando mucho. Uno no crece espiritualmente hablando en lenguas extáticas o no extáticas. Uno crece espiritualmente cuando aprende las lecciones que el Creador le da. Cuando uno aprende de todas esas situaciones. Porque la idea del Creador es que adquiramos sabiduría y seamos influyentes hacia otros. Que influenciemos a otros a lo positivo. Por eso es lo de la prueba. Y para que aprendamos, como dice Deuteronomio capítulo 8, que no solo de pan vivir el hombre. Yo sé que hay personas que no, tengo que trabajar, que el trabajo, mire, es importante el trabajo, son mis prioridades el trabajo, sí, pero no solo de pan. El ser humano es el único ser que se debe de alimentar espiritualmente. De ahí si usted dice, yo tengo que comer, también los animales tienen que comer. Usted está igual que ellos. No estoy subestimando a ninguno. Sino que entender que el alimento es importante, la comida, sí estoy de acuerdo. Yo trabajo para comer, estoy de acuerdo, es importante, claro que sí. Pero no solo de eso.
sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. El exceso desgasta. El exceso, a veces, yo paso todo el tiempo metiendo todas mis energías y no dejo energías para el Creador. Y está escrito, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, yo tengo que dejar parte de la energía. Por eso les digo yo, cuando ustedes sepan que nos tenemos que reunir, que nos tenemos que congregar, duérmase temprano. Tome un somnífero. No, tampoco. Pero sí, peligroso, hermano Jesús, ya con somnífero. No. Tome un somnífero. Duerma, relájese. No se quede viendo películas de miedo que no va a dormir. Pero, ¿ya por qué? Porque tiene esta lección, esta enseñanza que el Creador nos da, es la que nos va a permitir resistir las batallas de la semana. No tenemos otro momento. Entonces, yo tengo que entender eso, no solo de pan, o sea, no es solo mi alimento, no es solo el trabajo donde percibo un ingreso para el alimento y el vestido, no, sino también de toda, no alguna, no de vez en cuando, no cuando San Juan baja el dedo, no cuando se me ocurra, no cuando tenga ganas, sino dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. ¿Y a dónde llega esa palabra? Al alma. Pero si yo estoy solamente involucrado en las cosas físicas, yo me desgasto. Hay religiones que incluso no lo sacan a usted de nada, porque está trabajando y después llega ahí y tiene que servir todo el día en estrés. Eso tampoco. Hay que tener un tiempo de recibir la instrucción, de recibir la alimentación. Porque el Eterno, fíjense bien, para poder madurar en la oración, se lo voy a poner así. A veces oramos, y Santiago tiene ese debate, ¿verdad? Ahí en su carta, que dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Porque piden, dice, conforme a sus concupiscencias, a lo que ustedes quieren caprichosamente. Para que maduremos en la oración, yo tengo que saber qué es o por qué es que tengo que orar. Entonces, la única oración que el Eterno escucha no es la que viene de la emoción, sino la que viene del alma. Si el alma no madura, entonces yo pido de acuerdo a mi concupiscencia. Lo que yo quiero, pues, concupiscencia no únicamente lo sexual. Concupiscencia es que, ay, como quisiera, Padre, ayúdame, Señor, yo quiero tener un rancho en la playa. Yo quiero orar porque quiero ganar $5,000 la hora. Yo quiero hacer aquí porque, o sea, siempre nos vamos a eso. ¿Y por qué la gente ora por cosas limitadas? Porque ya no oro con el alma. Entonces la prueba lo que hace es pulir, a manera que descubramos realmente que estamos orando mal y hay que saber cómo orar. ¿Ok? Entonces, y otra cosa que es importante, la prueba mide qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por el Creador. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿Ya? ¿Para qué es que, cómo es que nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas? Porque hay gente que se pone, yo te seguiré donde quiera que vayas, yo que no sé qué, y se pone a hablar un montón de cosas, pero no saben realmente qué están dispuestos a dejar. Es lo que llamamos capacidad de renuncia. Hay personas que no tienen la capacidad de renuncia y por eso no se le pide más. Uno dice, no, esta persona está ahorita limitada, no puede avanzar, no puede seguir. O sea, no le pidamos, por favor. Pero tampoco esta persona no puede pedir la bendición de los reyes, la bendición de los sacerdotes, la bendición de los profetas. Porque no tiene la misma capacidad de renuncia. Ese es un problema que a veces la gente se confunde. A veces hay personas que no, que Dios, para Dios no hay acepción de personas. Creen que el mundo espiritual es comunista.
Y que hay un socialismo, que todos somos iguales y que entonces total de nada sirve crecer, porque el que no crece, el que es perezoso, el que no quiere crecer, Dios lo tiene que bendecir igual que al profeta. ¿Cómo va a creer usted? ¿En qué cabeza cabe? En la mía va a decir alguien, no, nada que ver. Pero ¿en qué cabeza cabe estar pensando así? O sea, si el Eterno tiene, es que miren, a veces somos muy bocones, acuérdense de eso que siempre hemos hablado, que cuando uno es nuevito en la fe tiene cabeza de hipopótamo, tiene la boca grande y los oídos chiquitos, y uno habla que hoy sí, ya van a ver que me voy a consagrar, que me voy a elevar, híjole, más allá de las estrellas, y voy a estar, y uno habla, entonces el Eterno dice, ok, como estás hablando así en tu etapa fanática, vamos a mandarte pruebas para que tú mismo conozcas qué estás dispuesto a hacer. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? ¿Ya? Porque no todos tienen eso. También hay cosas que son estados. Por ejemplo, hay personas que solo no pueden avanzar porque su estado así es. ¿Ok? Vale, le voy a dar un ejemplito clásico. Hay personas que tienen una pereza intelectual, una pereza emocional y una pereza espiritual. Esos que dicen, ora poquito, yo oro poquito. O como decía un pseudo pastor por ahí, yo oro cuando estoy acostado. ¿Verdad? Ora con ronquidos. Pero él decía eso y él se jactaba de decirlo. Pero esa es una cuestión subjetiva. Entonces, el nivel que tienen es un nivel limitado. Entonces usted le dice, mire, pero fíjese que la oración no es así. Cuando estamos estudiando, hoy que estamos estudiando esos temas, aprendemos que la oración no es así, ¿verdad? Y se ora de esta manera, hay que poner esta intención, hay que poner esta forma, hay que poner aquí, hay que poner allá. Adelante, adelante, pueden sentarse. Hay que poner más el alma, hay que meditar, hay que reflexionar y vamos enseñando, ¿ok? Entonces viene la persona que está aquí y dice, no, es que yo ya me acostumbré a esto, ¿ok? Tiene su límite. Tiene su límite. No le pidan más. Es que yo hasta aquí voy a llegar. Ok, de acuerdo. Acuérdense que el amor no es obligación. Por eso dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley, no hay obligación. No hay, si usted quiere amar a Dios, es usted. Si usted dice, hasta aquí llego, hasta ahí llega. O sea, pero no le pida cosas grandes. Entonces, cuando alguien está limitado, sus pruebas son limitadas. Como quien dice, se ahoga en un vaso de agua. ¿Ya? Son limitadas. Entonces, cualquier cosa, ellos vienen y miren, fíjense que no voy a poder estar porque tengo que hacer aquí. Entonces, es su límite. Entonces, ¿uno qué dice? Sí. Que a veces los alumnos me decían a mí, mire, me da permiso para faltar hoy. Me escriben. ¿Y para qué me pide permiso si ya me dijo que va a faltar? De todos modos, aunque le diga que no, va a faltar. ¿Ya? ¿Por qué me dice que le pide que me da permiso? Y si no está. Y si digo que no, no va a estar. Si digo que sí, no va a estar. O sea, ya son cosas que cada quien sabrá. Pero la prueba es de acuerdo a un propósito. Y el propósito se cumple cuando yo conozco mis habilidades y capacidades, no solo físicas, sino espirituales. ¿Ok? Entonces es bien importante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué quiere Dios? Esa es la gran pregunta ahorita. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? ¿Qué es lo que busca Dios? Bueno, primero, son 4 objetivos importantes que el Creador espera de nosotros que desarrollemos. ¿Ok? El primero es la fe. El desarrollo de la fe. Mis hermanas, estamos hablando de las pruebas. Ese es el tema. Las pruebas. Entonces, la fe. La palabra fe decíamos que es emuná y emuná tiene que ver con lealtad. Es decir, que lo que es probado realmente es qué tan leal soy yo a lo que la Escritura dice. ¿Qué tanta confianza tengo a lo que la Escritura dice? Obviamente que si no leo la Escritura,
Eso es ignorancia. Y en la ignorancia, cualquier cosa puede pensar uno. Por eso hay gente que ignorando dice que Dios no me oye, que Dios me ha abandonado, que Dios no me quiere, que Dios aquí, que Dios allá, pero es producto de la misma ignorancia. Entonces la prueba lo que ayuda es a desarrollar la fe. La fe se equivale a un término que es certeza. Y la certeza es cuando yo estoy seguro del tiempo exacto y la medida exacta de algo. ¿Ya? O sea, a las 2 de la tarde estoy seguro que abren tal tienda. Entonces usted sabe que abren esa tienda y usted llega y usted tiene la certeza que es así y cuando llega lo comprueba. ¿Ok? Es así. Entonces usted adquiere confianza y desarrolla madurez. La fe, es que miren, otra cosa que quiero aclararles. Si bien es cierto, la fe es un regalo de Dios, no quiere decir que todos conocemos nuestra fe, porque la fe se conoce. A veces tenemos una fe tan valiosa, pero como no la conocemos, no la ocupamos. Para poder conocerla, tengo que desarrollar las pruebas, o sea, tengo que saber que tengo que ser probado. Ahí veo mi capacidad. Ahí veo dónde voy a ir a almacenar todas las cosas que se aprenden ahí, aparte del corazón. Entonces, la fe, como decíamos, es lealtad. Recuerden la comparación cuando estudiamos el término de la fe. Emuná, decíamos, se basa en dos textos en la Escritura. Uno está en Éxodo 17. Creo que es el 24, 17-24, no lo tengo anotado, pero está ahí, que la traducen como firmeza en la Reina Valera 60. Cuando Moisés sostiene sus brazos y tiene a un lado a Hur y otro a Aarón, mientras están orando en lo que Josué y todo el ejército está peleando contra Amalek. Entonces dice el texto que él sostenía sus brazos con firmeza. La palabra es emuná. La misma que se utiliza en Habacuc 2:4 cuando dice, mas el justo por su emuná, por su fe, por su firmeza, por su lealtad, vivirá. Entonces, de acuerdo a lo que yo haya fortalecido en mi fe, es lo que hace esto. Fíjense bien que aquí dice el justo por su fe. Y explicamos la diferencia que aparece en griego, ahí en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, el justo por la fe. Una cosa es, voy a la tienda, que eso indica ya que voy a la tienda, indica que no es mía. Diferente es cuando digo, voy a mi tienda. ¿Ok? En Habacuc es el justo por su fe. Y en las cartas paulinas es por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de la práctica yo tengo que apropiarme de esa fe. Cuando Pablo está hablando de eso, por la fe, le está diciendo a toda la gente que está leyendo esa carta, señores, conózcanla para que sea su fe. Para que la hagan propia, para que la desarrollen, porque esto es solo pruebas de que la vida de todo creyente, pero todo creyente, no estoy hablando de ateo, de inconstante, de doble ánimo, no, todo creyente que desea realmente avanzar en su desarrollo espiritual, tiene que ser probado y tiene que desarrollar la fe. En segundo, ¿qué otra cosa quiere? ¿Qué se espera? El segundo objetivo. Fortalecer su carácter. Fortalecer su carácter. Aquí aclaramos que carácter no es ser violento. Eso es temperamento. Hay gente que tiene temperamento violento, temperamento pasivo. Carácter es la capacidad de control. Carácter, por ejemplo, la paciencia. Ayuda, es un carácter desarrollado. Por eso dice que la prueba produce paciencia. O sea, uno fortalece su carácter. ¿Ya? La perseverancia. Uno no se cansa. ¿Ya? Ya vamos a ver dentro de la metodología que una de las cosas es cuando Dios se tarda. Ya vamos a hablar de eso. Pero fortalecer el carácter. Tercero objetivo,
prepararnos o capacitarnos para el servicio. ¿Qué es servir realmente? Servir no es el privilegio religioso dominical o semanal. Servir es parte de nuestra manera de ser. ¿Ok? Entonces hay que preparar. La prueba ayuda a eso. Con los consejos, mire, yo pasé por eso y créame, se puede salir adelante, tenga paciencia, ya vamos a salir. O sea, en el mismo servicio usted ministra a otro y le empieza a recomendar. Y el cuarto objetivo de la prueba es que uno aumente su dependencia de Dios. Es que usted mucho depende de las personas y por eso las personas le fallan. ¿Y quién lo mandó a depender de las personas? Uno tiene que aprender eso. A veces la gente falla. Es que me dijo que me iba a ayudar. Él me dijo que tenía unos centavitos y que me iba a prestar. La gente falla. Viene todo eso. Fíjense que me acuerdo, no sé cómo será hoy. Hoy es el disco sólido. Antes era disco duro en las computadoras. Y los discos duros de fábrica venía con un mapa. Los discos duros tienen sectores, ¿verdad? Así se componen algunas partes. Entonces, cuando uno compraba un disco duro para una computadora, allí le daban a usted un mapa que decía cuáles sectores vienen dañados desde fábrica. ¿No? O sea, no es cuestión de que todos venían nítidos, no, siempre vienen con defecto. ¿Por qué? Para que venga alguien que lo vaya a dirigir a ese propósito. Y por eso le decía a uno, este es el mapa de sectores, de tal manera que cuando usted grababa, incluso el mismo sistema operativo, la misma aplicación que usted desarrollaba, ubicaba, no, aquí no lo voy a poner porque esto está dañado, lo voy a poner aquí. O sea, así lo va identificando. Entonces, igual nosotros, hay ciertas cosas que nosotros venimos así. O sea, tal vez la religión o la costumbre religiosa pasada nos acostumbra a un pensamiento. Y tocamos el estudio acá y decimos, no, fíjense que yo eso no le hallo. Yo estoy acostumbrado a orar de esta forma. Entonces eso ya lo limitó. Entonces no tiene mucha dependencia del Creador. Entonces las pruebas nos ayudan a eso. Todos fallan. Las religiones fallan. Los líderes fallamos. Todos fallan. Y usted también que me está viendo falla. ¿Ya? Todos fallan. ¿Ok? Entonces, ¿la prueba para qué es? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Ahora, depender de Él no es fácil, pero es necesario. Entonces, esos 4 objetivos, eso es lo que el Creador espera. Cuando usted diga, ¿qué quieres de mí? Ya métese en la cabeza, quiero que tengas más fe. Quiero que fortalezcas tu carácter. Quiero que te prepares para el servicio. Quiero que aumente tu dependencia hacia mí. Eso es lo que dice el Creador. Ya no esté llorando diciendo qué quieres de mí, o ya sabes. Ahora, ¿cuáles son los métodos? Vamos a otro punto. ¿Cuáles son los métodos que utiliza el Creador para probarnos? Este es bien bonito, bien precioso. ¿Cuáles son los métodos que el Creador utiliza? Reforcemos algo. Solo es probado el creyente. Ahora, cuando digo creyente, repito, no es cristiano, sino que aquella persona que busca tener esa conexión con su Creador, con Dios. ¿Ya? Entonces, esa persona, como está con el buen deseo de conectarse, para saber qué puede dar o para lo que está preparado ahorita para dar, es donde recibe la prueba. ¿Ya? Porque hay gente que dice, aunque pase tal cosa, yo no, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Que tú me vas a negar. ¿Cómo vas a creer? Jamás va a pasar eso. ¿Quién te contó el chambre? Yo no soy así. Y a la hora de los sopapos, lo primero que pasó, él no se conocía. Es lo que les digo, que uno es bien bocón. Uno es bocón, no. ¿Cuándo es el Yom Kippur? Todo el día, ay, ahí estoy. Yo me preparo para el ayuno. Ya en el día de ayuno, ya andamos ahí. No hay churros. Nos tratamos con eso. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Miren, la última persona que se llega a conocer es uno. Entonces, para eso es la prueba. Es un acelerador de autoconocimiento.
Entonces, toda persona debe saber eso. Pero ¿cuál es el primer método que el Creador pone? El primer método que Él utiliza para probarnos es el método de los grandes sacrificios. Porque parece raro que a Abraham el Eterno le prometa descendencia. Le diga todavía que va a ser una nación grande. Y de repente le dice, mira, quiero que me lo des y lo mates, lo sacrifiques. Una vez alguien dijo, en una enseñanza fuera de este país, dijo que nunca se había hecho un sacrificio humano. Mentira. Sí se había hecho. Él venía de Ur de los Caldeos y era costumbre también sacrificar a Moloch, al dios Moloch, a los niños y a los hijos. Entonces, el Creador lo que quería era que lo que hacía para otros dioses, lo hiciera para él. Pero a la larga, el método fue algo que para él no le asustó. Al contrario, le preocupó y lo llenó de dudas. Si no lo dice la Escritura, pero asumo que así es porque siendo un padre que entendía que su hijo era el que iba a ser la descendencia, y ahora se lo pide el Creador, ahí es donde estaba, pero mientras eso pasaba, él empezó con la obediencia. Y a veces el Eterno pide cosas grandes, porque quiere evaluar. Recuérdense que la promesa es grande, por lo tanto la prueba es grande. ¿Ok? Hay 3 P. Prueba, provisión, ¿verdad? Y... ¿qué dije? Hay 3 P. ¿Va? Ya no me acuerdo. Espérenme. ¿Cómo no? Sí me acuerdo. Entre más grande la prueba, más grande la provisión, más grande el poder que uno recibe. ¿Ya? Cuando es pequeña la prueba, es pequeña la provisión y es pequeño el poder. ¿Ok? Pruebas grandes. Ahora, poder no es que yo voy a dominar a medio mundo. Poder es capacidad de madurar y controlarse uno para que Dios obre. Ese es poder. No es que yo voy a venir y voy a mandar. Entonces el Eterno realmente nos prueba y nos va a proveer, y nos va a dar eso. Pero no es que, mire, con una pequeña prueba, ya con eso tengo un gran poder. No. A Abraham, ¿qué le dijo? De ti va a salir una nación. Es algo grande. Un gran poder que ahora Abraham todavía han pasado siglos y nadie lo olvida. Se sigue recordando, se sigue honrando su memoria, se sigue honrando sus enseñanzas. Sigue. Es un poder de influencia que incluso desde su tumba, a través de la Escritura, sigue teniendo influencia. Ese es poder. Por eso también dice el libro de Proverbios, la memoria del justo será bendita. Quiere decir que va a ser recordada siempre y aún así, ya muerto todavía, va a tener influencia sobre otros. El Eterno pide cosas grandes. Ahora, no digo que todos van a aceptar eso. Ahora, Abraham se lo pidió y me lo puede pedir a mí. Puede, pero usted es libre de decir no. Yo por lo menos yo no lo haría. Que me diga, agarra a uno de tus hijos y llévale el sacrificio. No. Es que si no, se van a enfermar los de la quejilá porque se enfermen. Pero no puedo. Porque tengo una limitación. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que eso es válido. Eso fue una prueba. Una prueba no es que la voy a hacer. Es que quiere ver el Creador cómo reacciona ante eso. Porque Abraham obedecía, bueno, no él directamente, porque él no hizo nunca eso, porque no había tenido hijos, pero otra gente de Caldea y otra gente de esos pueblos sí sacrificaban a los primogénitos para los dioses y los quemaban. Morían quemados en aquel tiempo. Era algo fuerte, algo duro, pero esa era la forma como hacían las cosas. ¿Sí?
Y esa misma situación se pasaba, pero Abraham lo que hizo fue darle la espalda a la idolatría y hacerlo por él. Y él al final dice, no, yo no te pido eso, yo te pedía la obediencia. ¿Qué tan obediente eres? Y por eso le permite. Los grandes sacrificios, muchas veces, son fuertes, pero es para grandes promesas. Por eso les decía yo que yo con la Biblia de la promesa tengo mis reservas, porque le dicen a uno, está la Biblia, ahí están las promesas de Dios, y uno la lee, qué belleza lo que Dios me ha prometido. Espéreme, es que esas promesas se ganan. Hay promesas que no se ganan, que no le va a faltar comida, vaya, está bien. Pero que va a ser bendecido por generaciones, eso requiere una obediencia. Que cada día trae su propio mal, si todos tenemos nuestros desafíos cada día, pues sí, una promesa que es real. Pero si la oración eficaz del justo puede mucho, quiere decir que tengo que ser justo y mi oración tiene que ser eficaz, es decir, con todos los elementos correctos para hacer la oración, tanto internos como externos. Entonces eso ya es algo. O sea, las promesas, no crea usted que las promesas es algo que el Creador está firmando un cheque en blanco. Este mundo, el mundo espiritual se gana. Y a veces hay que hacer grandes sacrificios. Número 2, el segundo método que tiene el Creador es el camino difícil. Nada es fácil en las cosas espirituales. El camino difícil. El camino difícil, como dice Deuteronomio 8:2, ¿verdad? Cuando dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años. No fueron 10 años. No fueron 5 años, ni un año, no. Fueron 40. 40, porque 40, recuerden que es un número en la Biblia que representa la purificación. Y le dice todavía, para afligirte, imagina el Creador. Es que miren, es algo interesante. Todo el mundo dice, es que Dios te llama para bendecirte. No, Dios te llama para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Si a usted le hubieran dicho desde un principio, no viene. No aparece. Pero es que es necesario. Las cosas no son fáciles. Yo sé que muchos de ustedes recorren distancias para estar acá. Y a veces hay momentos donde los niños o sus hijos pueden decir, no tengo ganas de ir, no me sacan de aquí, se amarran al poste, no me sacas, no me muevo. Y se ponen así. Son momentos duros. Nadie dice que no. Pero a medida que lo va desarrollando, va creciendo. Y va conociendo de lo que es capaz por el Creador. ¿Sí iba a preguntar algo? No iba a preguntar algo. Que levante el piso, pero no. Ok. Entonces el camino difícil, a veces las cosas no son sencillas. No es fácil, miren, estar preparando es como les digo yo, a veces prepara uno la enseñanza y de repente empiezan, yo no voy a poder estar, no voy a poder estar, no voy a poder estar. Es como preparar el gran banquete y ya que nadie llega. Entonces, yo sé que no es fácil. He aprendido, al principio no, antes sí, uno quería incinerarlos a todos y meterlos ahí, llevarlos, invitarlos a la puerta del diablo y tirarlos de un empujoncito. Pero eso era tiempo cuando uno comenzaba, ¿verdad? Uno comenzaba y uno quería que todo respondiera, pero después uno va entendiendo, no es fácil. O sea, máxime desarrollar una nueva conducta no es fácil. Y una conducta que la dirija el alma, no el cuerpo. Porque toda esta vida, el cuerpo ha dirigido todo. Todo. El ánimo, la disponibilidad, el tiempo. Todo lo ha dirigido el cuerpo. ¿Puede hoy? ¿Le queda chance? ¿Tiene? Voy a ver. Pero cuando ya empieza la M, ya uno dice, ay, ya empezó. ¿Ya? O es la vocal o es la consonante. Pero siempre hay algo. Pero yo sé, no es fácil. No es fácil vivir una vida arrepentido. No es fácil volver a empezar. Son cosas bien complicadas. Hoy día, con esta economía que tenemos, no es fácil dar el macer. No es fácil diezmar. No es fácil ayudar. Pero el Creador nos está probando.
¿De quién depende usted? ¿De lo que está afuera o directamente del Creador? Si es directamente del Creador, sabe que en ese camino difícil se requiere paciencia. Que en la familia ibas a diezmar, así como estamos ahorita, que a duras penas no nos ajusta, que aquí... Y usted viene y lo hace. Es algo que no es fácil. A veces hay oposición en la misma casa. Uno espera que la oposición sea el vecino, pero no en la misma casa. Y vas a ir, ya está nublado, ya va, y vos que padeces de los bronquios, y vos te vas a enfermar y empiezan a hipnotizarlo, te vas a enfermar. No es fácil. No es fácil cuando uno ha fallado y hoy quiere corregirse y no le creen. No es fácil. Pero es el camino por el cual el Eterno quiere que vayamos. Es el método que lo ocupa. Sí, es Él. Es que yo no creí que fuera tan difícil. Es que miren, como está trabajando con su orgullo, o mejor dicho, contra su orgullo, el orgullo tiene que perder. La única manera de que el alma crezca es que el orgullo pierda. Y por eso se vuelve difícil. Lo difícil no lo dice el alma. El alma no lo siente. El orgullo es el que lo siente. Y por eso cuesta. Por eso estamos orando y a veces agarramos piloto automático. Bendíceme, perdóname, bendíceme, perdóname. Y agarramos llave. Pero es producto de ¿qué? Del mismo orgullo, la zona de confort. Y el Eterno dice, no, tenés que salir. Yo no te voy a poner las cosas fáciles. Tu transición tiene que ser difícil. No es cuestión de que Dios me llamó y para las naciones, ¿cuál zapato? Hay que pagar los derechos de autor. Es el camino difícil, es un método. Y si usted siente que las cosas no van bien, es normal. Es la prueba. ¿Y cuánto va a durar? De acuerdo a su orgullo. Entre más se queje, más se alarga. Y si alguien de la familia se queja, más se alarga. Ay, sí. Sí. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Quiénes se quejaban? ¿Los que estaban cerca de Dios o los que estaban lejos de Dios? Los que estaban lejos de Dios. Y por eso, justo por pecadores, va todo el pueblo 40 años. Un viaje de 11 días, 40 años. ¿Por qué? Porque tenían que entender los demás. El camino no es fácil. La fe es algo que tiene que descubrir y no se descubre con el cuerpo. Mucho menos se descubre la fe con el orgullo. Tercer método que ocupa el Creador. Vamos a Primero de Reyes. Y en Primero de Reyes, que está antes de Segundo de Reyes. Así decía. Primero de Reyes. Vamos a ver. Aquí está. Primero de Reyes, capítulo 3. ¿Ok? Salomón estaba ya por ser rey. Empieza ya su momento, su reinado. Y en el verso 5 dice que se le aparece el Creador. Y dice, y se le apareció el Creador a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y dice el 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, eterno Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.